El día 11 de enero del 2024, Edgar Velasco leyó en su programa de radio un panfleto que le llegó con una amenaza. Licenciado, tiene que ser publicado obligatoriamente o su paso se termina esta semana. De no hacerlo, su hija paga los platos rotos. Si hubiese sido en otro momento, no lo leía, pero justo esa semana la violencia en Ecuador llegó a un nivel tan grande que la recomendación de las autoridades y de las personas fue leer ese manuscrito. Temo por mi integridad y mi vida, por la vida de mi familia, la de mi equipo de trabajo, pues recibí una amenaza de muerte en mi domicilio por un supuesto grupo de delincuencia organizada, por medio de lo que podría definirse como una carta que me obliga y me condiciona a que la lea en mi espacio de noticias. Esta es la historia de un periodista que le hizo caso a una amenaza porque Ecuador es ese país de ahora. Y esta es la historia de mi papá. Soy Valeria Velasco, hija de un reconocido periodista de la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, quien tiene un programa radial llamado Hablando Claro, que lleva al aire 25 años. Él hace periodismo informativo, investigativo y su fuerte es la labor social. El programa lo realiza de 12:30 a 2 de la tarde por Radio Integración, una cadena de RTU. Y el pasado lunes 8 de enero de 2024, mi papá se encontraba en una reunión fuera de casa con unos amigos a las 7 de la noche y se culminó a eso de las 9. Fue por algo de comer y retornó a nuestra casa, en la cual contamos con portón eléctrico. Siempre ingresa por ahí, pero ese día, antes de entrar, mira hacia la izquierda en donde queda la puerta principal y no observa nada. Pero luego de cuadrar su carro, ingresa por la puerta de la cocina. Es una entrada trasera y quiso percatarse que no hayan botado nada en el patio de la casa, ya que a veces tienen la costumbre de dejar promociones de operadoras de cable o de internet. Y al estar en el patio de la puerta principal, se sorprende al observar 4 hojas. Estaban con mano escrita. Se acercó con mucho cuidado, ya que pensó que se trataba de escopolamina o una sustancia que habían rociado en ese panfleto. Lo tomó con una varita y lo primero que miró fueron letras grandes que decían: "Te vamos a matar". Y se terminaba el panfleto con un atentamente los lobos y los tiguerones. Después, mi papá ingresó de nuevo a la casa. Se sentó en la sala y comenzó a leer de lo que se trataba. Primero se hacía mención de su carrera y trayectoria como periodista. Le echaban flores prácticamente como quien dice. Ya en la segunda página decía que él se veía obligado a leer ese panfleto amenazante en el informativo del próximo día. Se acusaba y se hablaba de algunas entidades financieras en términos de que no son más que usureras, y que por tanto, al verse tanta gente afectada al quitarle sus bienes, procederían a colocar bombas en 3 de estas entidades. Y si mi papá no daba lectura, más allá del riesgo que él podía correr, como hijos también pagaríamos las consecuencias, es decir, acabarían con nuestras vidas. Y eso le deprimió muchísimo a mi papá. Procedió a llamarle a uno de mis hermanos, ya que él trabaja en el departamento jurídico de una de estas entidades, para poder corroborar si los nombres de abogados que estaban escritos allí eran verdaderos. Él le mencionó que sí. En ese instante, mi papá confirmó que se trataba de una amenaza. Se fue a descansar, aunque esa noche en realidad no pudo dormir. Se comunicó con otros familiares, pero conmigo no, ya que no quería asustarme. Al siguiente día, es decir, el martes 9 de enero, él llamó a la Policía Nacional y a su trabajo se acercó el comandante de la policía, la cúpula de criminalística y miembros judiciales, quienes le mencionaban que es muy delicado el tema, pero que no tienen reportes de que estén militando estos grupos de delincuencia organizada en la ciudad, y le preguntaron que qué iba a hacer. Mi papá respondió que no le queda de otra que leer, ya que no puede poner en riesgo a su familia, pero que aún no sabía cuándo lo leería. Tenía el plazo de esta semana, ya que eso se especificaba en el panfleto. Mi papá también pensó que se trataba de personas resentidas que se sienten hostigadas por las entidades financieras, pero en el mediodía de ese martes se conoció en señal abierta que ingresaron un grupo de delincuencia organizada a un canal televisivo en Guayaquil, el cual es TC. Así que él ya lo tomó en serio y terminado su informativo se acercó donde los gerentes de las respectivas entidades financieras, los cuales por medio de la policía ya estaban advertidos de la existencia de este panfleto que le dejaron en nuestro domicilio. Ellos le dijeron que le comprendían muy bien, que no podía poner en riesgo a su familia y que si él ha tomado la decisión de leer el panfleto, ellos le apoyaban. Mi papá iba a dar lectura al siguiente día, pero no lo hizo. Con mi papá no nos comunicamos todos los días, pero sí lo hacemos tal vez pasando un día. Así que ese martes, después de lo que pasó en TC, le escribí y le dije que si había visto eso.
Él me dijo que sí y en la noche procedí a llamarle. Y fueron tal vez unos 5 segundos de llamada en los que él solo me dijo que ya no le llamé a ese número y que él me llamaba desde uno distinto. Fue así, me llamó desde otro número y me dijo que parece que están amenazando a algunos periodistas, pero que esté tranquila y que más bien él me ha de llamar o cualquier cosa le llame a ese otro número, pero ya no es un número personal, ni que tampoco le escriba. Me quedé con muchas dudas, ya que no sabía si en sí era él que le habían amenazado o era más bien como él me decía que parecía que era a otros periodistas. Van a agredir a mis hijos, eso la verdad es que me deprimió muchísimo. El martes 9 de enero del 2024 marcó un punto de inflexión en la crisis de seguridad que atravesaba Ecuador. Ese día, un grupo armado irrumpió violentamente en las instalaciones TC Televisión en la ciudad de Guayaquil. Los delincuentes tomaron como rehenes a los trabajadores que se encontraban en el edificio, generando una situación de pánico y zozobra. Este incidente fue el detonante que llevó al presidente de la República, Daniel Noboa, a declarar el estado de excepción y de conflicto armado interno en todo el territorio nacional. Esta decisión del gobierno buscaba dar una respuesta enérgica a la crisis de inseguridad que azotaba a Ecuador, particularmente en zonas fronterizas y en ciudades como Guayaquil, donde la presencia del crimen organizado y la violencia se habían vuelto cada vez más alarmantes. Vivo sola en Quito, ya que no soy de aquí, y recuerdo que ese martes era muy caótico. Estaba en la universidad y me demoré como 2 horas en volver a mi casa. En la noche nos informaron de que no habría clases presenciales al día siguiente, y recibí de inmediato una llamada de mi hermano Mauricio, quien reside en Ibarra junto a su esposa e hija, y él me dijo que al otro día, es decir, ya el miércoles 10 de enero, me iba a venir a recoger para llevarme a Ibarra a primera hora, para que no esté sola en medio de la situación que vivía nuestro país. Pero minutos después me informó que se le complicó por algo del trabajo y que iba a venir un amigo de él por mí. Y es así como el día miércoles estuve a eso de las 7:30 de la mañana ya en Ibarra. Aún no me explicaban el trasfondo de por qué en realidad iba a pasar ahí, pero me daba tranquilidad que al estar con mi hermano iba a estar segura. Era un buen lugar para estar seguros y para estar tranquilos, sobre todo para la seguridad emocional de mi hermana, porque ella estudia en Quito, sola. Ese día miércoles yo no había hablado con mi papá, ni él tampoco me había llamado, y al día siguiente, jueves 11 de enero, en la mañana me conecté a mis clases virtuales hasta eso de las 11 de la mañana. Llegó mi hermano del trabajo y me dijo que debíamos de escuchar algo que mi papá iba a leer en su noticiero y que parecía que se trataba de una amenaza, pero que más se relacionaba con entidades financieras. Pensé que iba a ser algo fresco, por decirlo así, ya que no me brindó más detalles. Pero a eso de las 12:40 del mediodía, mi papá procedió a dar lectura de este panfleto, el cual duró unos 6 minutos aproximadamente, y me quedé fría al empezar a escucharlo. Y al momento en el que se menciona de que yo pagaría por los platos rotos, tanto a mi papá se le cortó la voz y tanto a mí. En mi interior el miedo empezó a embargarme, las lágrimas empezaron a correr por mi rostro, empecé a ponerme muy nerviosa, mis manos temblaban mucho y la abracé a mi hermano. Seguimos escuchando y no podía parar de llorar, pero mi hermano estuvo ahí para explicarme la situación y que yo estaba segura al estar con ellos, que aún están investigando quién pudo haber enviado ese panfleto, pero que mi papá ya cumplió con leerlo, entonces que estaríamos bien. Enseguida entró mi cuñada con mi sobrina, los 3 me abrazaron y lloraron por mí. Pero tenía mucho miedo de que mi papá tal vez en unas horas siga vivo o no. Unos 10 minutos después, agarré mi celular y me percaté de que tenía varios mensajes preguntándome si estaba bien o que en dónde estaba, que si sigo en Quito puedo ir donde uno de mis familiares o donde mis amigos, y que se solidarizaban conmigo y mi familia. Empecé a recibir llamadas de mis tíos, o algunos le llamaban más bien a mi hermano para entender mejor la situación, ya que yo no me sentía bien como para responder. Pero a mi tía Miriam, quien es la hermana de mi papá, le contesté. Ella igual estaba muy preocupada y me contó que ella le había dicho a mi papá que es necesario precautelar mi seguridad y que por ende lo mejor era que yo esté en Ibarra. E igual me comentaba sobre el sigilo que debía tener en ese momento de mencionar en dónde me encontraba. Sí, pues fue una situación, no era para menos, era muy preocupante, porque después de las amenazas que le hicieron al papá, mi primera perspectiva era pensar en la seguridad de ella ante todo.
Ese día jueves, el noticiero empezó normalmente a las 12:30 del mediodía. Mi papá cuenta con 3 personas que pertenecen a su equipo de trabajo. Uno de ellos realiza los controles y las otras 2 personas son periodistas. Uno es Edwin Martínez y la otra persona es Mayra Coral. Ellos se encontraban en el estudio y tienen entre todos un espacio en el que se comenta sobre las noticias del día, pero esta vez fue diferente, ya que solo fue un saludo a la ciudadanía. Mi papá empezó con un editorial que Mayra le había ayudado a redactar para explicar el por qué iba a realizar una lectura de un panfleto amenazante por supuestos grupos criminales. Mayra también preparó un pequeño editorial en el que ella mencionaba que les duele cómo el terrorismo se apropia de los hogares de las familias ecuatorianas, pero que sin embargo se mantendrán firmes detrás de cada uno de sus micrófonos, detrás de cada uno de sus equipos de trabajo y de las personas que confían en ellos. A ella se le empezó a cortar la voz. Hizo una pausa y continuaron con las noticias del día. Retomó Mayra la palabra mencionando que es un día diferente para ellos. Le cedió la palabra a mi papá y él volvió a leer su editorial y a continuación de manera textual procedió a dar lectura del panfleto. Mayra continuó mencionando que siempre han actuado en el contexto de lo correcto, que claro que tienen miedo, pero por sus seres queridos, porque son los menos responsables por la profesión que ellos han elegido. Se solidarizaron con todos los periodistas que pasan por este tipo de amenazas y mi papá mencionó que iban a una pausa. Mayra continuó a cargo del noticiero y mi papá procedió a retirarse a nuestra casa con el respectivo resguardo policial. Al día siguiente realizaron el noticiero, Mayra desde el estudio y mi papá ya no asistió. Solo se reproducían las publicidades con su voz. Pues en un inicio fue realmente complicado manejar, ¿no? Manejar el tema del temor, de la incertidumbre, de la zozobra, y la presencia de la Policía Nacional de una u otra manera también marcaba una tónica diferente dentro del desarrollo del espacio periodístico y de noticias. Ese mismo jueves no dejaba de escuchar el audio, lo repetía y lo repetía. Lloraba cada vez que lo escuchaba, pero a medida de que lo reproducía más veces, iba entendiendo el trasfondo del mensaje en el panfleto. Mi papá lo leyó en el plazo establecido y por ende se suponía que ya estábamos fuera de esa amenaza, pero las personas de las entidades financieras seguían en esa amenaza si no cumplían con el dejarle de quitar los bienes a las personas de escasos recursos o así. También entendí que es su trabajo el cobro de obligaciones jurídicas. Ese día, en las cooperativas empezaron a implementar también la seguridad. Y lo bueno era que ellos le respaldaron a mi papá y no se negaron a que lo lea, porque estaba de por medio la vida de muchas personas y de mí como hija. Pedimos a los jueces y abogados internos y externos de las instituciones que nombramos para que se resuelvan y se devuelvan los bienes quitados a la pobre gente. Las entidades financieras en Ecuador, como bancos y cooperativas de ahorro y crédito, realizan el cobro de obligaciones jurídicas para asegurar que los deudores cumplan con sus compromisos crediticios. Este proceso es esencial para mantener la estabilidad económica y financiera de estas instituciones. En promedio, los bancos ecuatorianos logran cobrar entre el 60 y el 80% de las obligaciones jurídicas pendientes, y las cooperativas de ahorro y crédito entre el 50 y el 70% de las obligaciones jurídicas. Cabe recalcar que para estos procesos se necesitan firmas físicas, por ende la letra de los deudores queda registrada en estos documentos y como en el panfleto estaba con mano escrita, se podría empezar a realizar comparaciones con los documentos de personas que han demostrado inconformidad en días anteriores y podrían ser los o las responsables. Y altas presunciones de que pudo haber sido un deudor, que tuvimos un evento en especial 2 días antes de lo que se dio la lectura del panfleto. En el panfleto se mencionaba que 2 supuestos grupos criminales lo escribían, los cuales eran los Tiguerones y los Lobos. Al inicio para mí era más el impacto de una amenaza de muerte. No pensaba tanto en estas 2 bandas, pero en esas veces que repetía el audio era algo que no cuadraba, ya que igual escribían Colón y Fito Libres. Ellos pertenecen a distintas bandas y no simpatizan para nada. Comenzaba a ser algo ilógico. Colón, Fito Libre, otra vez, libertad y justicia. Tiguerones y Lobos, todos mueren. Según informes de inteligencia, estas 2 organizaciones no simpatizan entre sí y mantienen una constante disputa por el control de territorios, rutas de narcotráfico y otras actividades delictivas. Esta rivalidad ha desencadenado una ola de violencia en varias regiones del país, con enfrentamientos armados, asesinatos selectivos y ataques a la infraestructura. Dentro de este panorama de conflicto entre bandas, también se han identificado otros grupos delictivos como Colón y Fito, que se encuentran alineados en cambio con los Choneros y los Lobos respectivamente.
Estas alianzas y enfrentamientos entre organizaciones criminales han contribuido a la escala de la violencia y a la inseguridad en Ecuador. Varios comunicadores, así como los miembros de su equipo que le dieron el total respaldo a mi papá, también otros periodistas de la localidad lo hicieron mediante llamadas, mensajes, publicaciones y de igual manera Fundamedios, quienes promueven y protegen los derechos y libertades de expresión, publicaron en su cuenta de X sobre la amenaza que recibió mi papá y que la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas rechazaba de forma categórica esta amenaza que significa una gravísima afectación a la libertad de prensa y expresión en Ecuador. También agregaban que el periodismo está en la mira de los grupos delincuenciales, quienes extorsionan a los reporteros con el objetivo de que se difundan sus ideas y sus mensajes, y así exigían a las autoridades que se pronuncien y activen medidas urgentes para la protección de la prensa. Eso también fue un respiro al saber de que mi papá no estaba solo y recibía el respaldo de sus colegas. Dialogué con el licenciado y lo que hicimos nosotros exacto, de forma inmediata me comuniqué con periodistas sin cadenas, que es un grupo de una organización que ampara también a los periodistas a nivel nacional, y también hicimos el acercamiento con Fundamedios. Un país que convive con el crimen organizado ve también cómo las cifras de atentados y amenazas en contra de los periodistas aumenta. Entre el 2022 y 2023, las amenazas de muerte en contra de periodistas casi se cuadruplicaron. Pasaron de 8 amenazas de muerte en el 2022 a 30 en el 2023, es decir, tan solo en un año. La Fundación Periodistas Sin Cadenas además registró 289 agresiones a periodistas el año pasado. De ese total, 70 fueron en contra de mujeres, 143 contra hombres y 76 contra medios de comunicación en general. Ante este preocupante panorama, los periodistas en Ecuador han tenido que tomar medidas para proteger su seguridad y continuar ejerciendo su labor informativa. Desde el día martes que mi papá denunció en la fiscalía, le brindaron resguardo policial en los estudios de la radio, también le asignaron un policía a él, el cual lo acompañaba a todas partes. E igual contaba con un botón de pánico que le brindaron desde la fiscalía, ya que él ya pasó a ser parte de testigos protegidos. El día martes de inmediato mi papá decidió colocar cámaras de videovigilancia en nuestra casa, ya que solo contábamos con alarma y cerca eléctrica. Y ya con esas cámaras ya era más fácil el monitoreo de ver si tal vez algún carro o motocicleta se encontraba rondando por nuestro hogar. El día miércoles igual mi papá seguía con el resguardo policial. El día jueves, que él ya decidió leer el panfleto, igual le acompañaron con el resguardo. Y el día viernes aún me encontraba muy angustiada. Y mi papá le llamó a mi hermano y le dijo que iba a ir a Ibarra ese fin de semana para poder despejar un poco su mente, pero fue impactante porque él llegó en otro carro y a la vez también reconfortante el poder abrazarlo y saber que él estaba vivo y que los dos estábamos vivos. No tenía la verdad palabras para decirle ni qué preguntarle. Mi papá el día domingo ya se regresó a Tulcán y el día martes en cambio mi hermano me vino a dejar a Quito. Como medidas de protección para mí era el salir de la casa a la universidad y de la universidad a la casa, estar avisando cada vez que llegue, y mi papá igual debía tener precaución con el estar saliendo noche e igual ir de su trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Por lo menos una semana tuvimos que tomar esas medidas. Mi papá ya no tuvo resguardo policial, ya que él decidió dejar de ser parte de testigos protegidos porque se exponía mucho al asistir por lo menos 2 veces a la semana a la fiscalía, así que decidió solo quedarse con lo que era el botón de pánico. En los días posteriores del 9 de enero en Ecuador, se registraron enfrentamientos armados, ataques a la infraestructura y una ola de violencia sin precedentes en varias regiones del país. Los comerciantes empezaron a cerrar sus negocios, se pasó a clases virtuales y las calles y cárceles militarizadas. Entre el 10 y el 24 de enero del 2024 hubo 9,2 asesinatos diarios en promedio. En el mismo periodo del 2023 hubo 15,6 casos, pero en el promedio mensual la tendencia se mantiene. Después de unos meses en los que todavía se realizaban investigaciones, las cooperativas decidieron cerrar el caso en la fiscalía, mencionando de que no se trataba de grupos de delincuencia organizada, sino más bien de algún socio de una entidad financiera tomando represalias sobre bienes que se le habían quitado. Después de 7 meses de ese momento de incertidumbre para mi familia y para mi papá, ahora él se siente así. En el momento en que yo comuniqué lo que decía este panfleto del informativo, no he recibido ningún tipo de amenazas por escrito
o llamada telefónica. Desde ese día tengo bastantes precauciones, tengo que estar pendiente de todo, acudo a lugares desolados. Han pasado 7 meses desde que el periodista Edgar Velasco fue obligado a leer un panfleto amenazante de grupos criminales en vivo en su programa de radio en Tulcán. Afortunadamente, en su caso, la amenaza no llegó a mayores y pudo continuar ejerciendo su labor periodística. Sin embargo, la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador sigue siendo una realidad preocupante, con periodistas enfrentando cada vez más riesgos y ataques por parte del crimen organizado. Según datos de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, entre enero y octubre del 2023, al menos 5 periodistas se vieron forzados a huir del país debido a amenazas de muertes. Casos como el del comunicador Fernando Villavicencio, asesinado en plena campaña electoral, evidencian la grave situación que enfrentan los trabajadores de la prensa en Ecuador. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por combatir a los grupos delictivos, la violencia y la inseguridad persisten. Los periodistas continúan siendo blanco de amenazas, agresiones y, en los peores casos, asesinatos. Muchos han tenido que tomar medidas extremas como el exilio o el desplazamiento interno para proteger sus vidas. En este contexto, el caso de Edgar Velasco se perfila como una excepción afortunada. Gracias a la denuncia pública y a las medidas de seguridad implementadas, logró sortear la amenaza sin mayores consecuencias. Sin embargo, este hecho no debe opacar la realidad que enfrentan otros comunicadores en el país, quienes siguen luchando por ejercer su profesión en medio de un entorno cada vez más hostil. Las autoridades ecuatorianas tienen el desafío de fortalecer los mecanismos de protección para los periodistas, así como de combatir de manera efectiva a los grupos criminales que atentan contra la libertad de prensa. Solo así se podrá garantizar que casos como el de Edgar Velasco no se repitan y que los comunicadores puedan cumplir con su labor informativa sin temor a represalias.